La posmodernidad plantea una profunda revisión de las concepciones tradicionales de la moral y los sistemas éticos que rigieron durante la modernidad y épocas anteriores. Para entender este desafío, es fundamental observar cómo la transición hacia el pensamiento posmoderno ha alterado las ideas del deber, el sacrificio y las normas morales universales. Desafío a las concepciones tradicionales de la moral. El filósofo y sociólogo Gilles Lipovetsky, en sus estudios sobre la posmodernidad, sostiene que las sociedades actuales han experimentado un cambio radical en la manera de entender la moralidad. En las épocas anteriores, particularmente durante la modernidad, la moral se estructuraba en torno a grandes principios universales. Estos principios imponían una serie de deberes morales, donde el sacrificio personal por el bien común era altamente valorado. Por ejemplo, se esperaba que las personas subordinaran sus deseos y ambiciones individuales a los ideales del bien social o los mandatos de instituciones como la religión. Lipovetsky señala que en la sociedad posmoderna ya no se exalta la obediencia a estos deberes colectivos. En lugar de ello, lo que predomina es una ética del bienestar individual, donde la realización personal y la búsqueda de la felicidad ocupan un lugar central. Este giro no solo refleja un cambio en los valores, sino también en la forma en que las personas se relacionan con las normas morales. Ahora, lo que se considera correcto o incorrecto depende más de las experiencias y los deseos individuales que de un conjunto fijo de reglas que se aplican a todos por igual. El relativismo moral en la posmodernidad. Una de las características más importantes del pensamiento posmoderno es el relativismo moral. Esta noción sostiene que no existe una única verdad moral que se aplique de manera universal a todos los individuos o sociedades. El relativismo moral pone en duda la idea de que hay principios éticos absolutos que guían las acciones humanas independientemente del contexto. En lugar de ello, lo que es moralmente correcto o incorrecto se convierte en una cuestión subjetiva que depende del contexto cultural, histórico o incluso personal de cada individuo. Este relativismo puede verse en las sociedades actuales, donde las personas tienen la libertad de construir sus propios valores y principios. Mientras que en épocas anteriores existía una jerarquía moral establecida, hoy las normas son mucho más fluidas y maleables. Los individuos pueden elegir qué valores seguir, basándose en sus experiencias de vida y en lo que consideran que les hace sentir realizados. Esto no implica que no haya ningún tipo de moralidad, sino que la moralidad ya no es impuesta de manera homogénea por una autoridad externa, como lo era en el pasado. El relativismo moral ha generado críticas y debates, ya que algunos sostienen que esta flexibilidad puede llevar a una erosión de los valores compartidos. En una sociedad donde todo es relativo, ¿cómo se puede determinar qué es justo o injusto? Para algunos, esta fragmentación puede ser vista como una pérdida de las bases éticas que sostenían la cohesión social. Sin embargo, otros argumentan que este cambio permite una mayor autonomía individual y una ética más adaptada a la diversidad de experiencias y realidades que existen en el mundo actual. Fragmentación de las normas morales. Otro aspecto crucial del desafío posmoderno a la moral tradicional es la fragmentación de las normas. Durante gran parte de la historia humana, las normas morales se presentaban como universales, se esperaba que todos los individuos, sin importar su cultura o circunstancias, las adoptaran. La religión, el Estado o la comunidad dictaban reglas claras sobre lo que estaba bien o mal, y las desviaciones de estas normas eran vistas con desconfianza o incluso castigadas. En la posmodernidad, estas normas ya no son monolíticas. Lipovetsky explica que ahora vivimos en una sociedad donde las reglas morales se han fragmentado, y cada individuo o grupo social tiene la libertad de construir sus propios códigos éticos. Esta fragmentación no solo refleja la diversidad de valores en las sociedades contemporáneas, sino también un alejamiento de las grandes narrativas éticas que intentaban imponer una moral única y universal. La fragmentación moral también genera nuevos desafíos. Si cada persona o grupo social tiene sus propias normas, ¿cómo se resuelven los conflictos éticos cuando las diferentes perspectivas chocan? Esta incertidumbre es uno de los rasgos distintivos de la posmodernidad, donde ya no existe una autoridad centralizada que defina claramente qué es correcto o incorrecto. En su lugar, los individuos se ven en la necesidad de navegar una multitud de códigos éticos en conflicto, lo que puede generar confusión y dilemas morales más complejos. La individualización de la moral.
El resultado de esta fragmentación y relativismo es una moral mucho más individualizada. En lugar de seguir un conjunto de reglas universales, las personas hoy en día tienden a construir sus propias concepciones de lo que es éticamente correcto, basándose en sus experiencias personales, emociones y deseos. La moral ya no es algo que se recibe pasivamente de una autoridad externa, sino algo que se construye activamente en función de las propias necesidades y objetivos. Este fenómeno de individualización tiene tanto ventajas como desventajas. Por un lado, permite a las personas una mayor libertad para decidir cómo quieren vivir sus vidas y qué valores quieren seguir. Esto puede ser liberador, ya que no se sienten atados a normas morales que no tienen sentido para ellas o que no se adaptan a sus circunstancias. Sin embargo, también plantea el desafío de tomar decisiones morales en un contexto donde ya no hay una guía clara sobre lo que es correcto. La moral individualizada también está más enfocada en el bienestar personal. En lugar de priorizar el sacrificio por el bien común, las personas tienden a centrarse en lo que las hace felices y les proporciona satisfacción personal. Este cambio no necesariamente implica un abandono total de la solidaridad o la preocupación por los demás, pero sí refleja una mayor importancia de los deseos y necesidades individuales. La individualización de la moral. El resultado de esta fragmentación y relativismo es una moral mucho más individualizada. En lugar de seguir un conjunto de reglas universales, las personas hoy en día tienden a construir sus propias concepciones de lo que es éticamente correcto, basándose en sus experiencias personales, emociones y deseos. La moral ya no es algo que se recibe pasivamente de una autoridad externa, sino algo que se construye activamente en función de las propias necesidades y objetivos. Este fenómeno de individualización tiene tanto ventajas como desventajas. Por un lado, permite a las personas una mayor libertad para decidir cómo quieren vivir sus vidas y qué valores quieren seguir. Esto puede ser liberador, ya que no se sienten atados a normas morales que no tienen sentido para ellas o que no se adaptan a sus circunstancias. Sin embargo, también plantea el desafío de tomar decisiones morales en un contexto donde ya no hay una guía clara sobre lo que es correcto. La moral individualizada también está más enfocada en el bienestar personal. En lugar de priorizar el sacrificio por el bien común, las personas tienden a centrarse en lo que las hace felices y les proporciona satisfacción personal. Este cambio no necesariamente implica un abandono total de la solidaridad o la preocupación por los demás, pero sí refleja una mayor importancia de los deseos y necesidades individuales.